Señores, muy buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Ya. Primer programa del comité que hace los viernes en este año nuevecito, nada más con 3 días, 2020. Muchas felicidades, Armando. Gracias, igualmente. Yo me alegro mucho de que en las últimas 2 o 3 semanas hicimos un programa que ojalá dé algún fruto. Ojalá. A todos los que sintonizan esta costumbre ya en algunos de ustedes de ver el programa del Tenemos comité, muchísima gente que lo oye. sigue. Primero, gracias por habernos obsequiado la fidelidad de su sintonía. Escuchar todas estas cosas que Armando, quien les habla, y otros miembros del comité venimos a compartirle información alrededor del credo del comité. El comité es una ONG, para los que en este año 2020 sintonizan por primera vez este espacio, que se sube a la red, a YouTube, tenemos nuestro canal de YouTube. El comité es una ONG, se llama Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. Como su nombre le indica, es un comité compuesto por dominicanos y dominicanas que provienen de todas las esferas sociales, profesionales, de todos los credos espirituales, de todas las generaciones, de todos los grupos étnicos, y de todas las generaciones, desde gente con muchísima experiencia y gente que tiene edad para ser nietos de algunos de los miembros. Aquí, de hecho, hace un par de semanas hubo un programa con muchachos que tienen la edad de nietos. Es decir, no hay diferencias generacionales ni de credo alrededor de las preocupaciones que genera la subsistencia del Estado Dominicano, que comparte la isla con un Estado fallido que es Haití. Son nuestros vecinos, tenemos que convivir en este espacio insular, pero las diferencias tremendas entre los dos estados, uno que es un estado pobre, que está tratando de construir un camino hacia el desarrollo integral, y el otro un estado fallido que está en la escala más baja del desarrollo humano en el continente. Y eso genera un movimiento migratorio que compromete los destinos de la parte dominicana. Entonces nosotros lo que decimos en el comité desde el año 94 es lo siguiente, que si bien es cierto que por una razón espiritual nosotros debemos de colaborar, ser solidarios con aquel que tiene una necesidad, más aún si es tu vecino, y con quien estás obligado a un matrimonio de convivencia, porque no podemos dividir la isla. Esta forma de solidaridad rebasa nuestras capacidades. Debe, por lo tanto, la solidaridad internacional y la dominicana que se ejerce en favor de Haití, que son los más necesitados en esta isla, debe ser hecha en el territorio haitiano. Primero, porque nosotros no podemos. Segundo, porque si traemos las posibles búsquedas de soluciones del lado dominicano, eso de alguna manera nos comprometerá y nos arrastrará a un sumidero. Naufragaremos los dos pueblos, generará conflictos. Entonces, ese credo, que es muy simple, es el que se practica en el comité. Por lo tanto, aquí no hay diferencias electorales. Aquí el único candidato a la presidencia que nos gustaba, lamentablemente no puede competir, que es Juan Pablo Duarte. Nos encantaría que fuera el candidato. Un hombre defendido, honesto. A lo mejor le pasaría lo que le pasaba en aquella época. Cada vez que levantaba la cabeza, lo sacaban del país. El único partido que nos gustaba a nosotros en el comité, unánimemente, la Trinitaria, la Sociedad Secreta La Trinitaria. Lamentablemente, tampoco participa en las elecciones. Entonces, venimos aquí a ¿qué? Pues a hacer este tipo de alerta y con el mismo sentido de desprendimiento y desinterés que sembraron en los dominicanos en los sacrificios de nuestros padres fundadores, principalmente Juan Pablo Duarte, que dio todo lo que tenía, comprometió incluso la subsistencia de su propia familia. Él mismo se sacrificó, murió en la pobreza, para legarnos lo que tenemos hoy. En la medida de nuestras posibilidades, nosotros venimos también con el mismo espíritu de desprendimiento y los profesionales que formamos parte del comité, vivimos analizando la situación, poniendo nuestras especialidades profesionales al servicio del país, hacemos propuestas. Eso ha dado sus frutos. Prácticamente de una u otra forma el comité está en todo lo que es la frontera jurídica actual que separa los dos pueblos. Miembros del comité redactaron la ley de migración, hicieron el reglamento, los primeros borradores de planes de regularización. Alertamos
las deficiencias de lo que se puso en práctica, que no se nos hizo caso, y vaticinamos lo que podía acontecer, y lamentablemente venimos aquí a hacer un ejercicio a veces de proyección. A decir, mira lo que pasó. O lo que puede pasar, y la mayoría de las veces Armando y quien les habla, acertamos. Decimos, va a pasar tal cosa mala, y dejamos a veces los viernes a ustedes con la cabeza llena de preocupaciones, pero con la esperanza de que estas alertas, estas llamadas de atención a las autoridades, pues sean para que las políticas públicas enderecen el curso. No nos hacen caso. Obviamente eso nos condena a nosotros a que se nos vea, se perciba gente que, bueno, que dice cosas que el poder no quiere escuchar. A veces el poder entiende que eso es una forma de oposición. Eso no es oposición, eso es República Dominicana, que está por encima de quien gobierne. No venimos aquí, por lo tanto, a medrar alrededor del poder, no buscamos congraciarnos. El comité, de hecho, el 16 de diciembre último, hace 17 días, hizo una propuesta pública que fue producto de un estudio que hicimos la doctora Cristina Aguiar, José Miguel Vázquez, quien les habla, una propuesta de cómo manejar la situación de descalabro extremo en el que se encuentra la política haitiana, la situación política haitiana, la hambruna que lo que está pasando y está en titular de todos los periódicos. Bueno, yo te iba a decir, incluso hay, dentro de los mismos periódicos, yo he visto periódicos que dicen que hay 1.900.000 personas pasando hambre, y hay otros que dicen que son 3,5 millones. Pero nosotros venimos vaticinando esto desde hace tiempo. Ustedes, estos titulares de la última semana de diciembre, que dicen, llaman a tomar medidas, pero eso nosotros tenemos tiempo diciendo. Entonces, fíjense, por ejemplo, ¿cuál es la noticia de la primera plana de hoy día 3? Este programa se va a repetir el lunes. Atención, la disposición del gobierno. El gobierno sigue la recomendación de la FAO, la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas, que llama a que la comunidad internacional, porque 820 millones de seres humanos en el mundo sufren de hambre, desnutrición o sobrepeso por mala alimentación, pues, y eso afecta a millones de niños en todo el mundo, pues, a que el Estado de Seguridad y Alimentaria y Nutrición en el mundo 2019, pues un informe que elaboró, pues las políticas públicas se dirijan a asegurar la alimentación de las poblaciones. República Dominicana, que yo no entiendo a veces la falta de sentido común. Sí, es verdad, la FAO recomendó eso. República Dominicana tiene autosuficiencia alimentaria. República Dominicana produce los víveres que consume, el pollo que consume, los huevos que consume, los cerdos que consumen, que ahora la carne de pollo dominicana es de mejor calidad que la extranjera. Sí, que la norteamericana. Y no hay suficiente política de estímulo a la producción agrícola, es cierto. De hecho, a veces ponen trabas. Pero muchas de las políticas públicas que tienen que ver con obstaculizar la producción agropecuaria, tienen que ver con corruptela alrededor de los círculos de poder. Yo te iba a decir, para conseguir importar productos. Las cuotas de con el ajo, sobre todo. Bueno, y mis saludos a los funcionarios del Palacio que tienen sus intereses ahí. Saludos, señor Peralta. Y a los que tienen que ver con agricultura, saludos. Que tengan un 2020 con menos permisos de importación. Por Dios, eso es lo que ha estado pasando. Y yo no tengo que ver con que, si yo sé que ustedes se quieren reelegir y continuar en la cosa, pero por Dios, atención, atención. ¿Por qué yo digo que no tiene mucho sentido eso? Porque eso se hace siguiendo el librito del informe de la FAO, magnífico. Para complacer, declaramos el año 2020, el año de la promoción, la seguridad alimentaria. Magnífico. ¿Qué está pasando en el otro lado de la isla, en donde hay 10 millones de hambrientos? Que hay una hambruna en marcha. Una hambruna que se lo va a llevar a San Pedro. Hoy estamos dentro de 10 días, el Congreso haitiano desaparece. Por si no sabían, el 1 de enero se celebra, es la fecha de celebración de la fiesta de independencia.
la fiesta nacional de la independencia, porque ellos no tuvieron como nosotros un 27 de febrero, es decir, un día emblemático, sino que la batalla de Berthier, que fue la última gran batalla de las tropas napoleónicas que abandonan Haití, pero se celebra 1 de enero, la fiesta de independencia haitiana, 1804. De hecho fue en 1804. 1804. Bien. ¿Qué pasa? Atención. Que ese día se celebra un Te Deum y un acto protocolar en Gonaïves, en la isla de Gonaïves. Ahí tuviste que no fue el hombre. No pudieron ni siquiera celebrar la misa. Eso no ha salido en los periódicos de hoy, no salió. Está en la red. La coalición de asociaciones de jóvenes líderes del Artibonito, en una carta del 19 de diciembre dirigida al obispo de Gonaïves, le pidió que no celebrara el Te Deum Aquí lo digo, el 1 de enero para evitar, según la coalición, que esta hermosa misa tradicional el primer día del año se convierta en el pretexto de una renovada opresión contra quienes luchan por otro sistema de gobierno. Lo cierto es que no se celebró porque el presidente Moïse no se atrevía tampoco a ir. Porque como no hay policía ni ejército y hay una situación de rechazo absoluto a este hombre, que no tiene ninguna base ya política de legitimidad, pretende, después del 13, gobernar por decreto. El comité lo viene advirtiendo desde hace meses que esta crisis va conduciendo hacia una guerra civil. El presidente Moïse no tiene capacidad política para gobernar. Y la legitimidad de sus decisiones va a estar siendo controvertida de forma permanente porque el presidente está obligado a adelantar elecciones, no tiene manera, y es lo que la oposición no negocia. Tampoco hay consejo electoral ni cómo ratificarlo ya. Hay un vacío legal, constitucional y político porque él no tiene capacidad de gobernar. un país sin gobierno. Desde marzo no hay gobierno. No hay. Desde marzo no hay gobierno. Él como presidente va a pretender gobernar por decreto. ¿Quién lo va a obedecer? ¿Quién va a hacer que se cumpla lo que él ordene? Nadie. Eso está en la cabeza de Jovenel Moïse. Eso no tiene manera de sostenerse. No hay forma. Es tan así que él no se atreve a presentarse en ningún acto público. Porque él mismo no le es posible garantizar su integridad física y su vida. Pero miren, la primera Entonces, ¿qué página pasa? Esa hambruna. del LinkedIn dice, Moïse no fue a un cuadrito a presidir los actos así por es, la independencia de Haití. Por eso salió en ese cuadrito, Sí. por eso el país está todavía con la resaca. Fin de semana largo. Este programa se está grabando y se va a repetir el lunes. Hoy es 3, el lunes día 6. Día de Reyes. Día de Reyes. Y entonces el lunes vamos a estar destapando los juguetes de los nietos y de los niños. Y todavía la gente bebiendo romo del largo feriado. Y el país está en la Lalandia. En la Lalandia. Este es un año electoral. La Junta el viernes ha publicado, hoy viernes, que ya las inauguraciones oficiales de actos. que no se puede inaugurar. Claro, para no convertirle en actos de política. Del oficialismo. Política del oficialismo, porque la oposición no inaugura obras. Pero hermano, no están haciendo nada, así que... El punto es que nosotros estamos en la Lalandia, señores. Hay una crisis de aquel lado alimentaria. No hay energía eléctrica, no hay combustible, no hay gobierno. De aquel lado hay 10 millones de seres humanos atrapados en la miseria más extrema. El intercambio comercial, Haití lo que come es lo que produce República Dominicana. La República Dominicana tiene autosuficiencia alimentaria. No, están produciendo de todo y mucho. Y bueno. es a través de la frontera esos bienes agrícolas se venden de aquel lado. Se ha reducido sustancialmente porque no se está produciendo de nada en Haití. Si la capacidad económica para importar
se ha disminuido catastróficamente. Fijémonos que la carne de pollo ha bajado. Y la de cerdo porque no se está exportando, hay que venderla aquí. Los huevos han bajado de precio. No es porque el gobierno haya que felicitar al gobierno por eso. No, no es por eso. Es porque lo que se exportaba no se está vendiendo y la gallina ponedora pone huevos todos los días. Y a ella no le importa quién esté gobernando. Sí. Y óyeme, y las vacas hay que ordeñarlas 2 veces al día. No importa quién sea el ministro de Agricultura. Eso es lo que está pasando. Y los plátanos cada 15 días hay que cortarlos en un platanal. No importa quién gobierne. Entonces esa sobreproducción de alimentos que va a Haití, que se exporta, una parte de ella ya no se está exportando, por lo tanto para que no se pierda hay que venderla y lógicamente la ley de la oferta y la demanda hace que los precios bajen. No es porque el gobierno haya que felicitarlo por eso, porque eso es lo que está pasando. Entonces el gobierno dice, vamos a declarar el año 2020, el año de la seguridad alimentaria, una declaración protocolar. Entonces, la comunidad internacional Pero eso ve esta declaración de República Dominicana y ve la hambruna al lado. ¿Qué es lo que sentí? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que se sobreentiende? ellos van a venir como quiera. No, pero ¿y para qué nosotros tenemos que ayudar a ese paisito que está en el Caribe? Y los de al lado no producen, y es más, y ahora la seguridad alimentaria en esa isla completa. Digo, si yo estuviera en Alemania y fuera alemán y me dicen, pero en Haití se están comiendo la tierra porque no tienen nada que comer. Sí, por al lado hay muchísima comida. Exactamente al lado hay comida de más. Para mandarle comida, no, pero ellos tienen en esa isla. No sé si la isla, no el país. Pero así es que se ve, porque el gobierno es lo que... Esa es la impresión que da la política oficial. Esa es la impresión que da de que hay una solución dominicana al problema haitiano. Tú sabías, por ejemplo, la ley de migración se hizo en el año 2004, la ley 285. Duraron 7 años, porque el comité les regaló al gobierno un reglamento. Bien, del 2004 al 2020 hay 16 años. Del 2011 a 2020 hay 9 años, es decir, de la ley y del reglamento, todos esos años. Tú sabes que la ley de migración no se aplica. No, el reglamento de migración no se aplica. Tú sabes, por ejemplo, atención para que ustedes entiendan, las visas de trabajo no se maneja como dice la ley ni el reglamento. Porque hay un divorcio absoluto entre lo que dice la ley y el reglamento y lo que hace el Ministerio de Trabajo y lo que hace la Cancillería. Eso es así. Eso no es un invento. Yo estoy diciendo eso con conocimiento de causa. No se aplica porque ahí se hace lo que el funcionario del lugar dice. Y detrás de eso, convenga en ese momento. Y detrás de ese desorden, por ejemplo, el extranjero aquí, para venir, como no se están otorgando visas de trabajo, se está manejando como visas de negocio, que son categorías migratorias distintas. No hay manera, usted se lo explica a los funcionarios de área y ellos no entienden, es lo que ellos dicen. No, porque la ley orgánica del Ministerio de Trabajo, eso no es verdad que dice eso, todo eso inventado. Pero ¿qué ocurre? Eso obliga al extranjero que se queda aquí, como no pudo conseguir una visa de trabajo, viene como turista, trabaja, obviamente en una situación que no puede ser regularizada. No puede ser regularizada. Entonces él tiene cada 90 días que ir a pagar una multa. Por pasarse de plazo, porque son 30 días como turista. 2.500 pesos. Ve a ver qué pasa con esos 2.500 pesos. ¿Se los mete en el bolsillo quién? No. Si alguien se siente aludido, por favor que me venga a desmentir. Lo invitamos, le damos una hora aquí en el programa. Eso sí que va a tener que venir a moler canela fina, porque le voy a hacer una cantidad de preguntas para que me digan que no es así. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿A mano de quién va? Pero atención, en Cancillería el tema se maneja a según. Y detrás de esa discrecionalidad que hay, eso mismo. Felicidades a los agraciados. Entonces, ¿por qué el Estado Dominicano no tiene política migratoria? Porque es que tú haces la ley, tú haces un reglamento y el funcionario hace lo que le dé su gana.
Y al que le dan esa ración del BOA y lo nombran ahí en esas posiciones, por una cuota política, ese es el premio por su activismo. Salir de ahí rico. Eso es así, detrás de ese y todo ese tema de la falta de control en la frontera y todo ese desorden migratorio, eso es una cosa que es a propósito así. Eso no es así gratis, eso es así, o sea, no es por bruto, es porque detrás de todas esas distorsiones, esa inseguridad jurídica, que la ley dice una cosa y la práctica es otra. Yo estoy diciendo una cosa con conocimiento de causa. Ese es el sino, la desgracia de los países subdesarrollados. Y este año, 2020, hay elecciones. ¿Qué candidatos hablan de eso? De que van a ir al Estado a arreglarlo. ¿Quién está hablando de esos problemas? De esos problemas venimos en el comité a hablar y a hacer propuestas. Mire, Cancillería, tenemos una idea que aportarle a ustedes. Hagan la suya, para que por lo menos hagan algo bien. Y si ustedes quieren hacer campaña diciendo que esa idea se le ocurrió a ustedes, no hay problema. Nosotros no vamos a reclamar derecho de propiedad intelectual. Pero hagan algo bien. No hay, haciéndolo bien no hay negocio. Es mal que tiene que estar. Los hospitales llenos de haitianos, más presupuesto. Las escuelas llenas de niños haitianos, más necesidad, más presupuesto. Mucha mano de obra ilegal e indocumentada, los empresarios feliz, más renta, más ganancia. Y eso es lo que está pasando en este país. Por eso nosotros hacemos este ejercicio los viernes, le dejamos la cabeza llena de preocupaciones a veces a ustedes, alertamos las consecuencias de ese derricadero al que nosotros nos están conduciendo poco a poco, porque llegará un momento en que no se va a poder. Bueno, yo no sé cómo... Quería felicitar a los cárteles que ya le dejaron el camino libre, porque César está preso. ¿Quién es que está preso? Sí, César, porque sabe que aquí cuando tú tienes un desplazamiento de las cabezas, llega otro. Y tú sabes que hay fechas emblemáticas en las cuales se producen los grandes trasiegos de droga. Usualmente tú te das cuenta porque siempre apagan. Hay unos apagones sospechosos. Me reí mucho porque en el este todo se sabe. Sí, hubo un apagón muy interesante. Ahora es eso Sí, el 31 de diciembre. Para que pudiera pasar. Felicidades. ¿Sabes que ese dinero del narcotráfico es lo que mantiene en gran parte la estabilidad económica en este país, en este narcoestado? Claro. Sí. También es bueno que se sepa y que nosotros también lo sabemos. Y cada gobierno tiene su narco favorito. El que Claro, mejor se entiende con ellos. Y con quien hacen negocio. Claro. Porque aquí no hay negocio ilegal grande que no tenga el amparo de una estructura de poder. Felicidades. Tendremos un 2020 bien sabroso. Y los dominicanos con la oportunidad de elegir en esa amplia parrilla de ofertas políticas, primero las municipales y luego las congresuales. Interesante está, por cierto, que ya los diputados no arrastran al senador. Vamos a ver si eso es alguna diferencia en la práctica. Bueno, pero es una ampliación de las ofertas entre las cuales elegir. Claro, porque tú en el menú puedes elegir un diputado y un senador. No necesariamente tienes que votar en la misma. Es verdad. Yo te voy a decir una cosa. Yo pasé este fin de semana pasado en el Cibao, estuve en Arroyo Frío, estuve en Tireo, estuve en Constanza, fui a Jarabacoa. Señor, ustedes no se imaginan, yo no salía de mi asombro, la cantidad de haitianos que hay en todas partes. Por eso una cosa, y no que están recogiendo, no. Y debo decirle también otra cosa que a mí me causó mucho. Los dominicanos no están sembrando.
Ahora, todo está sembrado. Ah, sí, claro. Hasta la punta de la montaña Así hay es. siembra de todas partes. Pero los dominicanos lo que están nada más es en motoconcho. Ni en atender un puesto de droga para un teniente o un capitán. Y Me pasé. cada 50 Yo metros me hay, pasé. hay una calamidad esa de unos cuarticos que parecen como si fueran Sí. sanitarios, pero lo que ponen ahí parece una de juego, A una banca de apuestas. una vaca de puerta. Claro. Una cantidad enorme. Por cierto, yo pregunté de quién eran ahora ya la banca de apuestas. No, que son varios. Que hay algunos que son congresistas. Lógicamente. Sí. Rifero. No, digo yo, pero mataron a uno que era el dueño de esto y después al hermano también. ¿Y Sí. el hermano de quién está? Y la cuñada está presa. Sí. Porque era mujer de ese señor, de ese tremendo ciudadano que lo deportaron. ¿O está preso todavía en Colombia? ¿Cuál? El abusador. Yo creo que se lo llevaron ya para los Estados ¿Se lo Unidos. llevaron? Sí. Más que- Lo grande es que no va a pasar nada. No, ¿qué va a pasar? Aquí no pasa nada. Eso es lo terrible. No va a pasar nada. Aquí nadie va a caer preso. Caen todos los pequeños. Bueno, Pero los tentáculos, eso no vale nada. Lo que valen son los que tienen, que llegan hasta las altas esferas. los que son el abusador y demás hierba. Pero siempre es así. ¿Qué va a terminar pasando? ¿Qué vaticinio puede hacerse? Bueno, todos son nefastos en términos de la convivencia con Haití. Los incidentes últimos de los últimos días del mes de diciembre, de turbas ya asaltando los pocos vestigios de autoridad. Los policías, por ejemplo, de Anzapitre tuvieron que refugiarse en República Dominicana. Aquel incidente que pasó, creo que fue el miércoles o el jueves, víspera de las fiestas de Año Nuevo, a final del mes de diciembre. Y estos policías, para no perder la vida, tuvieron que huir despavoridos. Quemaron el cuartel en Anzapitre. Los policías tuvieron que refugiarse del lado dominicano. Eso es lo que está pasando en Haití. El presidente Moïse dijo unas palabras, se hicieron públicas unas palabras de él. Al no celebrarse el Te Deum, bueno, él dio un mensaje de Año Nuevo. Y entonces él dice que él piensa gobernar, garantizar la seguridad en las calles. ¿Cómo? Sí, da un poco de risa. Yo te iba a decir, ya no hay seguridad. Sí, ningún no porque tipo, ni los policías son capaces de garantizar su propia integridad. ¿Qué paz pública pueden garantizar? No les pagan. Lo grande es que la turba atacó el cuartel y se llevó todo el armamento que había ahí. El nivel de inseguridad que hay, las pandillas, son las que están gobernando las calles. Y vuelvo a preguntar, cuando todo esto termine de tocar fondo, después del 13 de enero, y la crisis alimentaria alcance un pico insostenible, los actos de vandalización se acaban, porque no hay más nada que robar. Esas bandas y esas pandillas, vienen para acá. ¿a dónde van a ir? O aquí hay muchas cosas que robar todavía. Entonces, obviamente ahí se están creando unas condiciones terribles. Pero claro. Las Fuerzas Armadas lo saben, pero tampoco pueden protestar mucho porque esto es una situación de descomposición perpetua. Igual, en ese desorden está pasando de todo por la frontera. Es decir, el trasiego de cosas ilícitas continúa y de gente. No, y de cosas que no pagan ahora entonces aduanas, pasan por ahí. Y eso también merma los ingresos de este gobierno. Sí, pero vuelvo y te repito, Hoy habla también uno de hay los una periódicos. forma, hay una atención, porque todos en las Fuerzas Armadas también saben que este es un gobierno que tiene una cuenta regresiva.
y hay un escenario de incertidumbres. Y hay muchos de esos jefes, muchos de esos oficiales, que tienen a su cargo garantizar que ese tráfico ilegal y ese contrabando no pase, que saben que sus días en esas posiciones están contados. Y por eso le estoy diciendo que yo estaba felicitando. Sí, claro que están buscando su pensión y su jubilación en esta cuenta regresiva, porque es una cuenta regresiva que hay, esa es la realidad. Pero también vamos a cumplir con los compromisos. Vamos a cumplir con nuestro compromiso y regresamos dentro de un ratico. Gracias por continuar con nosotros, amigos televidentes. Estamos viendo que en Haití asaltaron un cuartel, hubo un tiroteo, se llevaron todas las armas. Y quemaron los vehículos policiales. Habían dos vehículos civiles dominicanos, sí, que estaban retenidos ahí. Y los haitianos también lo quemaron. También se fueron de paro 2 vehículos dominicanos y 6 policías estaban en Pedernal. No sabemos si todavía continúan refugiados, probablemente. Y a King Kong lo mataron. Y mataron a King Kong. Ellos estaban buscando, estos policías, a un prófugo, entraron a una discoteca, bueno, se armó una balacera. Y esos jefes de pandillas en Haití son intocables. Son intocables, esas turbas. Y además tienen ahora más armas que el ejército. Y claro, y vandalizan todo a su paso, porque eso es un comportamiento tribal, atávico, salvaje de los haitianos. Todo lo incendian, lo destruyen, es un comportamiento salvaje, completamente incivil. Y eso parece estar muy metido dentro del ADN de los haitianos y no hay manera de que estas refriegas no terminen con las cosas, mobiliario, propiedades incendiadas y vandalizadas. Y es una forma ya de comportamiento generalizado el pillaje, es decir, esas bandas viven de esas actividades extorsivas y de vandalización. Y obviamente cuando ya no quede más nada, ¿para dónde van a coger? A vandalizar y a practicar el pillaje. Van a cruzar el lado dominicano. Obviamente hasta el momento no han pasado a mayores porque gran parte de este cerco militar que pasa de los 9.000 soldados, eso es insostenible para la República Dominicana. Lo que le está costando eso al Estado Dominicano no se puede cuantificar. Pues es una fuente de enriquecimiento ilícito también. El periódico Dominican Today, que está en internet, lo puede usted buscar, cifra o destaca el aumento significativo del contrabando desde Haití a la República Dominicana, de mercaderías. Pues todos los días salen las cosas que valen mucho y abultan poco, como el ajo, que todo, los cigarrillos, sí, las bebidas alcohólicas y una enorme cantidad de cosas que se trasían a través de la frontera a mano prácticamente, pero es que son casi 400 kilómetros, casi 400 kilómetros de frontera terrestre muy mal resguardado, con vigilancia de patrullaje de estas tropas mixtas. Entonces, ¿qué pasa? Que a un sargento que está de puesto y a un cabo, o a un teniente y un raso, mirando para un lado, se gana en el día el equivalente del salario del mes. Por no ver. Por no ver. Dominican Today señala que lo que le está costando al Estado Dominicano solamente en términos de evasión de los aranceles es 49 de cada 100 pesos. Las aduanas dominicanas pierden 49 de cada 100 pesos que deben de recaudar. Entonces, con razón no quieren muro y quieren mucho patrullaje. Y más ahora, en este año 2020, que va a haber cambio de mandos. Sea quien gane.
No hay muñeco con cabeza segura en las Fuerzas Armadas. Entonces mejor irse, ¿verdad?, a su retiro o a su traslado, depende cuando cambien los jefes, con la paca. Lo que estamos diciendo todo el mundo lo sabe que eso es así. Sí. Suena horrible, pero es así. Bueno, yo quiero incluso de paso recordar que hace 12 años, 14 años, yo fui parte de una delegación del gobierno dominicano que fue a Israel a negociar cómo se podía mejorar el control de la frontera. Y se logró una gran promesa porque ellos estaban en disposición de suministrar todo lo necesario para poner esa frontera como está la frontera de Israel con el Líbano. Que no dependía solamente de la vigilancia de seres humanos. Y incluso un financiamiento irreal. No, ustedes trajeron de allá. Porque yo fui el que tuve que hacer la negociación porque el grupo que fuimos resultó que el único que hablaba inglés era yo y nosotros no entendíamos nada de nada. Y llegamos a una serie de acuerdos preliminares que yo ofrecía al gobierno porque el poner esa frontera en esas condiciones valía 80 millones de dólares, pero yo le alegué que los asuntos de nuestro país, y ellos se mostraron conocedores de todo lo que había hecho la República Dominicana, o mejor dicho, todo lo que había hecho Trujillo a favor de ellos, y me dijeron al final que no me preocupara por los 80 millones. Primero me dijeron que ellos lo podían financiar a 20 años con 1% de interés sobre el saldo. Y después que yo insistí con eso y que cuántos turistas vienen, bueno, ustedes pueden pagar eso, pero yo le voy a decir una cosa, me dijo a mí el secretario de Finanzas del gobierno. Dígale allá, si usted cree a alguien que valga la pena decírselo, que no se preocupen de eso, porque nosotros le vamos a hacer eso y nunca le vamos a cobrar ese dinero. Pero eso es una propuesta para dañar el negocio de mucha gente. Exacto. Yo vine. ¿Te hicieron caso? No, yo vine y traté de hablar con el presidente en ese momento y explicarle y demás, pero él no había negocio. ¿Por qué es eso así? Porque no había negocio. No, porque no hay negocio y no hay corrupción. Sí. A ver, la jipeta de César el Abusador, ¿hermano de quién estaba? De la haitiana Judith Xavier. Sí. Una cónsul que ni siquiera tenía la carta patente, es decir, la Cancillería ni siquiera la había acreditado, pues ya se movía aquí como cónsul. Entonces, ¿por dónde entraba esa droga? ¿Y en los vehículos de quién? ¿Manejada por quién? Por ella manejaba. Entonces, claro, por eso lo sabe todo el mundo, porque ese señor, que lo agarraron en Colombia, fue un protegido de la autoridad. Sus negocios, él fue el principal sostén de la industria de la música urbana, eran los establecimientos. ¿Y de qué habla la lírica de la mayoría de esa música? Que eso ni es música ni es nada. Que son las que pagan payola para sonar mucho y convertirse y modificar el gusto popular por repetición. Es decir, tú oyes una canción, por más mala que sea, 100 veces, y tú terminas cantándola. Ese fenómeno se llama familiaridad. Hay un filósofo alemán, Theodor Adorno, que escribió un libro sobre eso. Familiaridad. Por eso la payola es la base de la industria musical. Eso es así, todo eso tiene una arquitectura. Sí, y todo eso legitima un consumo y la glorificación de un modo de vida marginal. Es decir, todo eso es así. Pero señores, nosotros estamos en el 2020, muchas felicidades. Este programa se repetirá también lunes. Y bueno, el martes doña Consuelo de Paredes estará como siempre con ustedes en la hora de consuelo y tengan un largo feriado de fin de semana largo. Y que este año tengamos menos malas noticias, ¿verdad?
Ojalá. Bueno, yo creo que la cosa está que no puede empeorar.